Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Versaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasumya Bhagi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, después de ayer haber comentado sobre Radhastami, o la ocasión o festividad de Radhastami, tanto desde el punto de vista histórico, así como desde el punto de vista esencial o fundamental para el avance espiritual, y confiando en que este comentario haya sido en algo provechoso para todos nuestros corazones. Entonces vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre textos específicos de Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que habíamos finalizado o habíamos pausado las lecturas en el punto donde Vyasadeva se estaba preguntando, ¿no?, que por qué era que se seguía sintiendo insatisfecho a pesar de haber dedicado gran parte de su existencia al bienestar de la humanidad, a pesar de haber seguido tanto o de estar siguiendo tantos votos tan estrictamente, de estar siguiendo todo lo que recomiendan las escrituras, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué seguía insatisfecho? Y que veíamos que tenía la hipótesis de que quizás eso era porque no había hablado o expuesto directamente sobre el servicio devocional, servicio que le es muy favorable, muy querido a las grandes almas, a los sabios y al propio Señor Supremo. Entonces, en esa disyuntiva hizo su aparición Narada Muni, maestro espiritual de Vyasadeva. Entonces le dijo todo lo bueno que había hecho, que sea que Vyasadeva había hecho. Vyasadeva le dijo: sí, es cierto, yo he hecho todo eso, pero aún así mi corazón está insatisfecho. Por favor, dime por qué está insatisfecho. Entonces, frente a la pregunta tan directa de Vyasadeva, entonces Narada le dijo: tú no has difundido, de hecho, las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios, aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor, se considera que carece de valor. Entonces le dijo: mira, esta es la clave del asunto, tú no has difundido directamente, tú no has hablado directamente de las glorias del Señor. Esa es la cuestión. Entonces ahora Narada le va a empezar a desglosar ese problema, o sea, le va a dar un poquito más de detalle sobre por qué eso es tan grave y cuál es la verdadera situación. Pero esto también es una ayuda para nosotros, o sea, solamente lidiar o solamente desarrollar la habilidad primero de comprender por nosotros mismos, establecer en nuestras vidas el asunto de la gloria del Señor, y después dentro de lo posible permitir que eso resplandezca hacia otros según tiempo, espacio, lugar, persona y habilidades personales. Entonces únicamente eso, que es de hecho establecerse en el servicio devocional, puede otorgar completa satisfacción a la entidad viviente, independientemente del tipo de situación específica por la que esté pasando dicha entidad viviente desde el punto de vista de la existencia material. El texto número 9, Narada Muni continúa: aunque tú, que eres un gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con las acciones religiosas, no has descrito las glorias de Vasudeva, la personalidad de Dios. Entonces Narada le dice: bueno, mira, tú, gran sabio al fin, has descrito perfectamente lo relacionado a los 4 principios. Se está refiriendo a los 4 principios o pilares de la existencia humana, a saber, estos son:
el principio del dharma, o sea, las actividades prescritas, o religiosidad, o seguir un estilo de vida indicado por las escrituras, que siempre tiene resultados favorables. El principio de el avance económico, que sigue automáticamente a la persona que lleva una vida favorable. El principio de disfrute de los sentidos, que normalmente también la persona lo sigue una vez su posición económica, o sea, su posición material cambia. Y el principio de la liberación, o sea, supuestamente debe ser el último principio, el último escalón a alcanzar por el ser humano, para entonces, desde un punto de vista de desarrollo interno, desprenderse de todo lo anterior, descondicionarse de todo lo anterior, y entonces fijar su mirada en el desarrollo espiritual. Entonces, a través de sus obras, sobre todo en el Mahabharata, a través de esta gran obra, Vyasa muestra la evolución por esos 4 principios. O sea, el Mahabharata, si uno lo lee así, incluso de manera superficial, puede darse cuenta de cómo los diferentes personajes y los diferentes conflictos que se dan entre ellos van indicando cómo es necesario para ir llevando una vida cada vez más progresiva, cómo es necesario ir cumpliendo o ir introduciendo en la vida ciertos patrones o hábitos de comportamiento vinculados todos con la religiosidad. O sea, ciertos hábitos de determinadas oraciones, sacrificios, rituales, baños, cosas a tener en cuenta, regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa vida regulada, o sea, la regulación, esa vida regulada conducía, según las escrituras, o conduce según las escrituras, a el segundo principio. O sea, las cosas, incluso, sobre todo las cosas materiales, empiezan a dar un cambio visible y favorable en la existencia de la persona que se ha encaminado según el curso del Dharma. Y entonces Mahabharata está lleno de esos cambios visibles. Fulano que empezó a ser próspero, el otro que empezó a ser un gran guerrero, la otra que empezó a tener una familia muy abundante y muy favorable, el otro que consiguió esto, consiguió aquello. O sea, y se ve el cambio. Entonces eso por naturaleza que hace estimular la mayoría de las personas, de los lectores, sobre todo en aquella época, o de los que escuchaban la narración del Mahabharata, estimula un deseo de también seguir esas normas para uno también volverse próspero. Yo recuerdo acá en Cuba transmiten muchas novelas de origen brasilero, o sea, de Brasil. Y yo recuerdo hace muchos años había una que se llamaba Café con aroma de mujer, que había un personaje muy peculiar, el personaje de una muchacha que se llamaba Gaviota, una muchacha pobre. Como en casi todas las novelas, el personaje de la persona está bien pobre. Entonces esta muchacha, y sobre todo esta muchacha, no recuerdo bien la trama, era niño y no la seguía mucho, pero la historia me llamó la atención. Sé que esta muchacha de algún modo en la calle o en algún lugar se cruza así con un muchacho joven también. Este muchacho se queda impregnado, o sea, se queda así a primera vista, como se dice vulgarmente, flechado por la presencia de esta chica. Y bueno, y no se ve más, creo, y este muchacho era empresario, dueño de una empresa de café. Pero después, por algunas cosas del azar de la vida, esta muchacha pasa a trabajar en esa empresa en un puesto de los puestos básicos, o sea, básicos, de los puestos que menos la gente desea. No recuerdo tampoco el puesto. El lío es que bueno, entra allí. Y también un día, el muchacho descubre, porque se la cruza en la empresa, que la muchacha está trabajando allí. Bueno, el lío está que él sigue un poco enamorado de ella
Y entonces él estaba buscando una nueva marca para el lanzamiento de un nuevo café y reúne a todos los expertos en diseño y escucha propuestas hasta que se queda con la propuesta de una empresa. Pero él en la reunión le dice a la empresa de diseño que a la marca le falta algo, que él le gustaría que la marca tuviera algo. O sea, primero él propone el nombre de café, o sea, con aroma de mujer. Y entonces en el logotipo él dice que a la marca le falta los labios de una mujer. Entonces ellos le dicen que no hay problema y él dice que sí, pero tiene que ser de una mujer específica. Entonces él tenía, por alguna razón, no recuerdo tampoco por qué, los labios de la muchacha se llamaba Gaviota, de gaviota. A veces las mujeres se pintan los labios con creyón, besan el espejo o besan una carta o algo así, y él tenía por alguna razón esa imagen en un papel o algo así, esa impresión del lápiz labial así marcado en un papel. Entonces él da eso para que lo utilicen, tiene que ser esos labios específicos. Entonces bueno, la trama está en que después, más adelante, ya la marca se hace famosa, ella recibe un dinero porque a fin de cuentas esos labios eran de ellas y su vida empieza a cambiar, se juntan, etcétera, etcétera. Entonces la mayoría de las personas del pueblo que la veía empezó a desarrollar la ilusión, ¿verdad?, de que eso también me puede pasar a mí, no solo simplemente encontrarme un empresario, no, sino cómo pasar mi vida de una carencia material a pasarla progresivamente por cosas de la vida a una prosperidad. Y las personas empezaron a desarrollar un oleaje de esperanza en sus corazones y esa esperanza cambió sus vidas. Entonces quiere decir que esto es un fenómeno psicológico natural. Usted ve una película o una serie, ahora son muy comunes, de una persona que ha pasado por un desastre en su vida, se ha quedado sin nada, incluso ha sido afectado su cuerpo, ahora está limitada, y usted ve cómo en esa película la persona muestra resiliencia, o sea, la capacidad de imponerse a todo esto y superarse y abrirse paso en la vida. Entonces usted, normalmente el promedio de las personas, cuando termina de ver la película, usted termina renovada, usted termina con nuevos proyectos, con nuevas esperanzas, y usted cree que es posible. Entonces eso también me puede pasar a mí, esa vida también puede ser mi vida, y usted empieza a reenfocarse en la mayoría de los casos. Entonces por eso es que Vyasa escribe de esa forma tan novelesca el Mahabharata, porque él sabía el funcionamiento psicológico promedio del ser humano. Entonces él sabía que a través de determinadas historias bien contadas, con determinadas tramas atractivas, que se identificaran lo bastante, o sea, lo más posible, con la vida cotidiana del promedio de las personas, entonces las personas se iban a identificar con ciertos personajes e iban a ser atraídos por los cambios favorables en la vida de estos personajes. Porque era rey, porque era una sirviente y pasó a ser la esposa del rey, por el otro que ganó gran prosperidad, y entonces él narra todo eso. Entonces las personas al escucharlo empiezan a decir, wow, mira cómo a esta persona le pasó tal suceso, y entonces le dieron tal recomendación de no, mira, todos los días en tal fecha debes de hacer ayuno y mira cómo la vida de esa persona cambió. Por tanto, además yo también voy a hacer lo mismo, porque si hago lo mismo mi vida va a cambiar. Entonces fue una forma indirecta de proponer el seguimiento del Dharma o de ciertas conductas prescritas que aparecen en la escritura a las personas. Estas conductas aparecen en los Vedas, pero esas personas de las que hablo no tenían acceso a los Vedas y además no eran muy filosóficas. Entonces él quería que aún así pudieran conocer estas conductas para que las siguieran, pero cómo mostrárselas de forma atractiva. Bueno, ya Mahabharata, porque es una novela para que de forma psicológica inducirlos a que sientan el deseo de seguir esas conductas. Entonces así es la cuestión de Mahabharata. Pero, o sea, siguen las conductas por un propósito lucrativo, o sea, que es normal, o sea, para ver si mi vida material mejora. Entonces dice, aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con las acciones religiosas, o sea, has descrito muy ampliamente
en qué se basa todo esto. O sea, el Dharma, como el Dharma pasa prosperidad económica pasa disfrute de los sentidos. Has descrito todo esto muy bien, perfecto, pero has olvidado algo, no has descrito las glorias de Vasudeva. O sea, Vasudeva es uno de los nombres del Señor Supremo. No has descrito las glorias de Vasudeva, la personalidad suprema. Entonces, en el texto número 10 dice: las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen de algún modo las glorias del Señor, que es el único a fin de cuentas que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. O sea, aquellas palabras que no describen de un modo u otro la gloria del Señor son lugar de peregrinaje para cuervos. O sea, los cuervos en la escritura védica son vistos como un símbolo de no favorable, porque tienen cualidades que no son no favorables. Entonces tienden a habitar allí en los crematorios y lugares de animales muertos. De vez en cuando suelen pasar por allí. Entonces dice, puesto que, o sea, ya que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, ellas no encuentran allí ningún placer. Entonces dice que en esas palabras, por muy bonitas que sean, si no hacen referencia al Señor Supremo, en esas palabras las personas que están encaminadas realmente espiritualmente no encuentran ningún placer. Entonces, o sea, le está dando detalles a Vyasadeva, un poco le está describiendo más por qué sigue insatisfecho. O sea, tú le has hecho un gran bien a la humanidad, pero en verdad no le has hecho todavía un bien real. Lo que estás es, sin darte cuenta, estimulando su propensión a un disfrute material, o sea, una actividad fruitiva, un disfrute material como causa principal, o sea, como motivo principal de la práctica del Dharma. No están siguiendo al Dharma por comprensión, están siguiendo al Dharma porque el Dharma, o están tratando de cambiar sus vidas o introduciendo algunos comportamientos en sus vidas como herramienta para alcanzar el disfrute material. O sea, la meta que tienen en sus mentes cuando leen el Mahabharata es alcanzar ese disfrute material que se evidencia en el Mahabharata para aquellas personas que siguen ciertos principios religiosos. Por tanto, el Dharma está puesto como forma secundaria, como medio para alcanzar tal cosa. Entonces debería revisar eso, deberías comenzar a reflexionar sobre eso. Es lo que Narada Muni quiere que Vyasa comprenda. O sea, la cuestión es que la persona comprenda la importancia del Dharma como finalidad para alcanzar al Supremo, y no como el Dharma puede servir como herramienta provechosa para alcanzar el supuesto desarrollo material, que a fin de cuentas, si tienes desarrollo material y no hay relación con el Supremo, el desarrollo material se convierte como un vaso de veneno, una trampa que es muy dulce aparentemente al principio, pero después es venenosa. A veces, si compramos medicamentos para los niños, sobre todo en los países desarrollados, vemos que los medicamentos, la mayoría de ellos, los que así lo soportan químicamente, tienen un sabor atractivo para el niño. Un sabor que le recuerda el sabor de los caramelos, un sabor dulce, y enmascarado dentro de ese sabor está el principio activo del medicamento. Lo mismo pasa al contrario. Hay veces que hay cosas que son completamente venenosas y destructivas, pero están enmascaradas por un sabor dulce y atractivo. Entonces, cuando uno tiene una mirada superficial, o sea, mira a través de la mente y no mira a través de la inteligencia, se va por la apariencia, y entonces no se puede dar cuenta que va camino a su propia destrucción. Entonces, sin querer, el Mahabharata lo que estaba era causando en la humanidad el efecto que no era el efecto deseado por Vyasa. Vyasa lo hizo con un propósito determinado, pero en la humanidad estaba causando otro propósito, estaba causando el despertar por el apetito simplemente de un disfrute material cada vez más creciente. No estaba provocando un verdadero interés por el Dharma, más bien estaba provocando una apariencia dármica y
y un aumento del deseo de disfrute material, que a fin de cuentas es una de las cuestiones que mantiene atada a la entidad viviente espiritual al plano de conciencia material. Entonces vamos a ir entendiendo todo esto. Por eso Vyasa estaba insatisfecho, o sea, tu obra no está provocando lo que supuestamente tú esperabas que provoque. Entonces continuó diciendo en el texto número 11, o sea, ya dice que la literatura que no aborda directamente la glorificación del Señor o los temas relacionados al Señor son como lugares de peregrinaje para cuervos, y por tanto no son de beneficio para las personas que realmente encuentran sabor en la espiritualidad. Entonces dice, sin embargo, por otro lado tenemos que aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, o sea, es un tipo de literatura diferente, llena de palabras todas trascendentales, destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. O sea, la literatura que no muestra referencia sobre la suprema personalidad de Dios, lo que hace es perder a las personas. Además, la literatura que muestra referencia sobre la suprema personalidad de Dios, por supuesto de un modo adecuado y asequible según la época, espacio, tiempo, lugar y cultura y tradiciones de un grupo específico de las personas, dice que este tipo de literatura lo que hace es causar un oleaje de cambios, una revolución en las vidas impías de las mal dirigidas civilizaciones de este mundo. Los ayuda a salir de ese enredo, de ese tipo de vida tan degradada. Entonces dice que esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las escuchan, las cantan, las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. Aquí hay algo curioso, porque dice que ese tipo de obras, o sea, las obras que narran o que tratan sobre las cuestiones del Señor Supremo, aunque están compuestas de una manera imperfecta. Esto no significa que la obra en sí misma sea imperfecta, sino que la manera de componerla es imperfecta, porque realmente no hay ningún tipo de descripción o palabra que pueda recoger en todo su esplendor la gloria del Señor. Por eso se dice imperfecta. O sea, porque realmente el código verbal, el código del vocabulario, no puede demostrar a ciencia cierta la verdadera experiencia espiritual, pero puede despertar el interés por ella, y el practicante tiene que buscarla, o la persona tiene que buscarla desde la experiencia propia. Entonces compara los dos tipos de información. Ayer hacía un comentario yo también acá en el grupo, o sea, ponía un pequeño texto de Srimad Bhagavatam, un canto número 3, donde el Señor explicaba que lamentablemente uno se debe considerar desafortunado cuando no siente ningún tipo de atracción por temas trascendentales, por temas relacionados al Señor Supremo y a la morada espiritual. Y cuando sin embargo siente gran atracción por todo tipo de temas relacionados a las cuestiones materiales, que simplemente o normalmente lo que hacen es traer mucho más enredo a nuestra vida, mucha más pérdida de tiempo, y que nuestra inteligencia sea subyugada y nublada y colocada en lo más profundo de la ignorancia, decía el texto. Y entonces eso mismo está diciendo Vyasa aquí. Vyasa está comparando los textos que no hacen referencia a la espiritualidad de ningún modo, y los textos que sí hacen referencia directa a la espiritualidad de un modo, por supuesto, agradable. Tampoco estamos hablando de un modo fanático ni nada de eso. Estamos hablando de un modo lúcido y de un modo inteligente y de un modo agradable. Como los primeros resultan atractivos solo para personas que tienen el corazón completamente con frialdad espiritual, y los segundos resultan atractivos ya para personas que tienen cierta temperatura en el corazón, o sea, ya el corazón se está calentando, y entonces por tanto están sintiendo el deseo, están pudiendo encontrar el gusto de las cosas que tienen sabor al Señor Supremo.
Entonces plantea que el primer tipo de información o literatura son para el deterioro progresivo de la humanidad, por eso no son atractivas las grandes almas, y el segundo tipo de literatura, como el Mahabharata, como el Srimad Bhagavatam y cosas así, son atractivos para las grandes almas, por tanto son para el beneficio real de la entidad viviente. Entonces el texto número 12 dice lo siguiente: el conocimiento acerca de la autorrealización, aunque esté libre de toda atracción material, no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible. ¿De qué sirven entonces las actividades fruitivas que naturalmente son dolorosas desde el comienzo y transitorias por naturaleza, si no se utilizan para el servicio devocional del Señor? Aquí en este texto número 12 del capítulo número 5, Srimad Bhagavatam, primer canto, Nara llega a una conclusión importante para que Vyasa medite sobre ella. Dice que el conocimiento acerca de la autorrealización, o sea, autorrealización, el conocimiento acerca de la comprensión de que yo soy espíritu, el conocimiento acerca de la comprensión sobre la diferencia entre el espíritu y la materia, el conocimiento acerca de lo trascendental, cuestiones así. Dice que aunque estén libres de toda atracción material, o sea, incluso en personas que han logrado la liberación, o sea, que se han ido, que están por encima de la atracción material, dice que aún así ese conocimiento no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible Señor. Esto es importante porque Narada Muni está estableciendo la diferencia que hay entre autorrealización y conciencia de Dios o conciencia de Krishna. O sea, usted puede llegar al punto de la autorrealización donde usted acepta las famosas palabras de Aham Brahmasmi, o sea, yo soy espíritu, y usted se vuelve una persona que tiene una práctica muy estricta de todo lo que las escrituras dicen desde el punto de vista dármico, y por tanto usted ha conseguido ser autorregulado como individuo. Ya no siente atracción por nada desde el punto de vista material, tampoco siente repulsión por nada, entonces su mente se ha colocado de manera estable y usted incluso está practicando la meditación en ese hecho de que usted es el ser, de que usted es conciencia, de que usted no es el cuerpo. Perfecto, eso es autorrealización. Y por tanto usted está allí en su atmósfera autorrealizada. Entonces, sin embargo, Narada Muni está diciendo que eso de poco sirve, si no se desarrolla un concepto del infalible, o sea, un concepto sobre el Señor Supremo. Comprender que usted es conciencia, que usted es espíritu, es un paso importante, pero es un paso intermedio en el camino. Ese paso no es seguro, a no ser que usted siga hacia adelante y vaya al otro paso, o sea, el establecimiento del Señor Supremo y su identidad, y después la relación que hay entre el Señor Supremo y usted, y después la realización de esa relación en su existencia personal. Si usted se queda simplemente en la autorrealización del concepto de Aham Brahmasmi, yo soy espíritu, entonces más tarde o más temprano usted va a volver a ser atrapado por ciertas actividades de orden material o ciertos el deseo de cumplir ciertas tendencias de orden material que todavía van a estar pulsando en usted. ¿Por qué? Porque el alma por naturaleza es activa, sus potencias internas van a más tarde o más temprano desear manifestarse, y entonces como ya no tienen la más mínima noción de que hay una posibilidad de manifestación espiritual, o sea, todo un reino espiritual donde hay variedad de actividades, porque ella no conoce eso, porque todavía no ha establecido en su mente la existencia del Señor Supremo ni la relación con Él. Entonces, ¿qué hace? Cuando esa potencia lo empujen a él hacia el desarrollo de algún tipo de experiencia, va a llegar un momento de intensidad en que bajo un estímulo
adecuado, ella va a volver a caer de una forma u otra a algún rincón del plano de conciencia material. ¿Por qué pasa esto? Porque no se ha establecido, por falta de conocimiento por supuesto, no se ha establecido en el plano de conciencia y actividad espiritual. Simplemente está en una zona marginal, es como la orilla de la playa. Está allí, ni está metido en la playa, ni está en tierra firme, está en la orilla. Es una situación muy inestable. Y más tarde o más temprano tendrá que salir de esa situación inestable para poder manifestar sus potencias que son eternas. Entonces esto es una temática muy acertada que Nara está introduciendo para que Vyasa pueda comprender. Mira, en el Mahabharata le está diciendo, en palabras comunes le está diciendo, mira, en el Mahabharata tú ayudas a las personas a tratar de desarrollar cierto interés por el Dharma, y para eso te empleas en atracciones de tipo material. Pero bueno, vamos a suponer que una persona desarrolla interés por el Dharma y que logra superar estas atracciones de tipo materiales, y esa persona sigue las indicaciones, los comportamientos adecuados, llega a desapegarse de todo, llega a desarrollar el concepto del ser perfecto. Pero aún así, aunque esa persona logre eso, aún así esa persona no tiene ninguna referencia directa sobre la Suprema Personalidad de Dios ahí en el Mahabharata. Entonces esa persona no va a desarrollar un concepto adecuado, se va a quedar simplemente con el concepto de que eres espiritual, Aham Brahmasmi, una vía dármica, una vía regular, etcétera, etcétera. Entonces debe comprender que ahí todavía no hay beneficio real. Eso es lo que yo quiero que comprenda. O sea, le dice Narada Muni, eso es lo que debes de comprender, para que comprendas también por qué, o el porqué de tu insatisfacción. Entonces dice, ¿de qué sirve? O sea, si eso es así, si la autorrealización por sí misma no es todavía el punto final o la meta, una meta confiable y una meta estable, entonces ¿para qué sirve todas las actividades activas? ¿Para qué sirven los rituales? ¿Para qué sirven todas esas cosas que a fin de cuentas por naturaleza son dolorosas en sí mismos desde el comienzo, y además de eso son también transitorias? O sea, si la persona no va logrando un concepto sobre Dios, si no va logrando, no va estableciendo al Señor Supremo, si no va alcanzando o comprendiendo esto de la morada trascendental del Señor, y todos se quedan simplemente en un concepto de autorrealización y una vida constantemente marcada por austeridad, entonces ¿de qué sirve tanto sacrificio? ¿De qué sirven tantos ayunos? ¿De qué sirve pasar frío? ¿De qué sirve pasar calor? ¿De qué sirve pasar diferentes situaciones dolorosas? Porque las austeridades llevan en sí mismas sufrimiento. ¿De qué sirve tantas regulaciones? ¿De qué sirve tantas austeridades? ¿De qué sirve si ellas traen en sí mismos sacrificio, sufrimiento, y además de eso el resultado que te otorga va a ser transitorio? Si no hay el desarrollo de un descubrimiento del Señor Supremo, y si no hay después la posibilidad de un establecimiento de una relación con Él, y yo simplemente me quedo en la regulación y me quedo en supuesto descubrimiento del ser o yo como conciencia, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si ese descubrimiento no me puede garantizar primero una autorrealización perfecta y completa, y segundo, no puedo permanecer allí de manera eterna tampoco? Más tarde o más temprano voy a caer de nuevo a algún tipo de actividad, y por supuesto, como la única que conozco es la material, voy a caer de nuevo en la actividad o contaminación material. Entonces esto es importante porque a veces vemos tantas cuestiones, ¿no? No es importante Dios, no es importante la figura de Dios, no es importante el desarrollo de la comprensión del Señor Supremo. Mira, alcanza con descubrir lo que es el ser, alcanza con descubrir las potencialidades de la mente, cómo la puedes manejar, cómo puedes obtener o atraer hacia tu vida todo lo que tú deseas para tu gozo material, para cumplir todos tus sueños. Qué bonito. Eso por supuesto es atractivo. Entonces eso ya se está haciendo desde hace muchos milenios. Ya lo había hecho Vyashadeva en el Mahabharata.
Lo que ahora se está haciendo en modo diferente, ¿no? Ahora los predicadores o los que predican en sus senderos hablan de un modo diferente, utilizan un lenguaje más moderno, que sea asequible a las personas de hoy, pero desarrollan el mismo interés. El interés de lograr todo lo que yo quiero en mi vida desde el punto de vista material y la felicidad que ando buscando, pero siempre va a estar relacionado a los logros materiales, ya sea físicos o mentales. Y entonces esto te va centrando tanto la atención y tanto el deseo en estos asuntos, que aunque tengas antecedentes de práctica espiritual o religiosa, que sea, la vas olvidando o simplemente la vas amoldando a estos fines. O sea, la búsqueda sincera de Dios en sí misma deja de ser importante y la empiezas a subordinar a estos nuevos intereses que esos discursos están despertando en ti. Por naturaleza básica, el ser humano, por supuesto, desarrollar o utilizar la inteligencia material en el desarrollo de una sociedad cada vez más estable, más tranquila, con menos sufrimiento y esfuerzo, es un deseo genuino. Nadie está acusando eso y nadie está en contra de eso. Las escrituras no están en contra de eso. Las escrituras están en contra a que cuando ese deseo se vuelve el guía principal del comportamiento humano, porque entonces inevitablemente trae el deterioro humano progresivo, y eso lo podemos ver, eso ni hay que debatir sobre el tema. Entonces la escritura lo que plantea es lo siguiente: ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todos esos métodos, todos esos discursos, si van apartándote del Señor Supremo? No solo apartándote de Él, sino robando el protagonismo que le corresponde a Él. Entonces la humanidad tiene que comprender lo imprescindible de la relación con el Señor Supremo. Por supuesto, una relación que ha sido también muy torcida, muy retorcida, muy empolvada, muy cubierta, muy entregada de un modo deficiente. O sea, cuando hablamos de relación, estamos hablando de una relación verdadera y no de muchos modos de relación que se han establecido por ahí y que muchas instituciones han vendido y que muchas personas se han perdido incluso en ese tipo de supuesta relación. Entonces esa es la cuestión, porque a veces las personas piensan que las escrituras espirituales están en contra del desarrollo material. No, la sociedad védica era una sociedad muy desarrollada desde el punto de vista material, pero ese desarrollo no provenía de poner la inteligencia material en función de la satisfacción de los sentidos, sino que provenía de una comprensión perfecta de cómo desde la situación de relación consciente con el Señor Supremo uno podía ir comprendiendo desde una experiencia trascendental cuál era el mejor modo de obrar y la mejor manera de obtener diferentes cosas para satisfacer las necesidades. Entonces la sociedad védica era una sociedad constantemente próspera, prosperidad creciente, pero esa prosperidad era el reflejo también de su relación próspera con Dios desde el punto de vista interno. A tal punto que ellos no olvidaban que la prosperidad material incluso era transitoria. Saben, uno de los nombres bajo el cual se le conoce a Lakshmi, o a la supuesta diosa de la fortuna en el mundo material, en su presencia en el mundo material, es el nombre de la inestable, o sea, aquella que no permanece mucho tiempo en el mismo lugar. Y entonces eso es bueno para reflexionar. O sea, usted puede lograr buscar comodidad, esto y aquello, pero primero recuerde que va a ser siempre transitoria, no la podré conservar por siempre. Segundo, para conservarla tiene que hacer cierto esfuerzo. Y entonces la cuestión es esta. Entonces yo junto con eso tengo que ir cultivando algo que sea permanente, y es algo que es permanente en la relación con Dios. El mundo moderno quiere a Lakshmi, pero no quiere al esposo de Lakshmi. Él quiere simplemente obtener los beneficios que da la supuesta prosperidad material para el goce personal, pero quiere obtenerlo sin el esposo, quiere obtenerlo sin Narayana. Entonces Lakshmi no puede permanecer estable sin Narayana. O sea, Lakshmi, la fortuna, no puede permanecer estable sin aquel que es el verdadero dueño de toda fortuna, o sea, el Señor Supremo. Por eso uno de los nombres del Señor Supremo es Lakshminath, o sea, Lakshmi y Nath dueño, Lakshmi fortuna, o sea, dueño de toda fortuna. Entonces quieren la prosperidad sin el dueño de la prosperidad. Es una conducta, aparte que es ignorante, es imposible y es tonta, es una conducta tipo asúrica, o sea, demoníaca, porque está excluyendo al Señor Supremo. Y si acaso incluyen al Señor Supremo, es para que Él también participe de darles prosperidad, o sea, darles prosperidad material,
no para mejorar al mundo, sino para tener una mayor satisfacción de los sentidos personales. El deseo de prosperidad es un deseo, repito, genuino. El deseo de placer es un deseo genuino. Lo que no es genuino y lo que no es saludable es independizar ese deseo de la relación con Dios, llevar ese deseo de un modo independiente, de un modo simplemente conveniente para mí y olvidarme del Señor Supremo. Entonces, por eso Narada está diciendo de qué sirve todo eso de la autorrealización, todo eso del Dharma y toda esa pila de cosas. ¿De qué sirve si la gente no escucha, si la gente no desarrolla el concepto de existencia del Señor y el concepto de la importancia imprescindible de establecer una relación con esa existencia y con ese Señor para el logro verdadero del propósito de la vida humana? Entonces, reflexionar. Recuerden, no es la cuestión de hacer guerra contra el desarrollo o la evolución social desde el punto de vista material, porque es necesario y además es genuino, sino la cuestión está, o lo que se niega o lo que se discute está en el hecho de tomar eso como el centro de la existencia. Eso es una conclusión absurda y simplemente denota que la mayoría de los seres humanos no tenemos el verdadero conocimiento y por eso estamos así confundidos, pensando que eso es lo que va a traer la dicha. Que la gracia y el amor de nuestro amado Señor, siempre amado, siempre resplandeciente, dulce, cuando el Señor sonríe y Él siempre está sonriendo, el universo entero, espiritual y material, se derrite. Es bueno, de vez en cuando tú piensas en esto, debes pensar en esto. Cuando Krishna sonríe, cuando Krishna mira así con los ojos y tú ves que sus ojos siempre están alegres y sus labios están sonriendo así de manera sutil, pícara, pero tú sientes que está sonriendo. La expresión es tan dulce que el universo entero, de todo tipo, los universos materiales y espirituales, se derriten. Entonces imagina eso. Cuán bella debe ser la sonrisa de Krishna, cuán bella debe ser la sonrisa del Señor. Un día dedícate a meditar en eso. Trata de dejar que en tu mente se dibuje cómo será esa sonrisa, trata de sentir en tu corazón esa sonrisa y trata de meditar en eso. Y si lo logras, si logras de verdad así quedarte allí meditando y logras vivir, aunque sea un asomo mental de esa experiencia, entonces verás como tu meditación se torna muy dulce. Y entonces, eso es Bhakti. Bhakti es desarrollar la capacidad de ir comenzando a probar, a tener una probada, primero muy ligera y contaminada y después cada vez más pura y ampliada, de la dulzura que constantemente está emanando de la suprema personal de Dios. Krishna, el amado supremo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.